Bien, vamos a iniciar entonces la presentación de estos fundamentos teóricos y epistemológicos para el trabajo de grado o el trabajo de la tesis doctoral, que es una propuesta de una filosofía de la educación basada o fundamentada en el personalismo de un autor llamado Karol Wojtyła. Los aportes del personalismo de Karol Wojtyła para una filosofía de la educación. Y tenemos acá hacia una fundamentación epistemológica del personalismo wojtyliano. La presente investigación filosófica se propone hacer una fundamentación epistemológica del personalismo de Karol Wojtyła como una corriente filosófica que coloca como centro de reflexión al hombre definido como persona. Se abordan en esta investigación la metafísica y la fenomenología como vías de acceso a la verdad dentro del marco de un humanismo de orientación cristiana que sirve como paradigma y que sustenta el personalismo wojtyliano. La educación personalista plantea el problema del sujeto de la educación, la llamada educabilidad del ser humano, y plantea además los fines de la educación, la llamada teleología, dentro de una visión trascendente, y es importante, no dentro de una visión inmanente, sino más bien, o sobre todo, o fundamentalmente, dentro de una visión trascendente. En primer término, o el primer concepto, o la primera idea, es que esta fundamentación teórica o epistemológica se fundamenta dentro de una llamada metafísica de la persona. Metafísica es aquella parte de la filosofía que se encarga del estudio del ser y buscando sus fines últimos, sus principios. Y la característica de la metafísica es abordar su objeto de estudio de una manera holística o de una manera omniabarcadora. Y en el caso del personalismo wojtyliano, se trata de una verdadera metafísica. Y la filosofía tiene una dimensión metafísica. Al dejar de tener una dimensión metafísica, deja de ser filosofía y se convertirá en otra cosa. La realidad y la verdad trascienden lo fáctico y lo empírico. El hombre posee la capacidad de conocer la dimensión trascendente y metafísica en modo verdadero y cierto. Es propio de la metafísica el dar fundamento al concepto de la dignidad de la persona en razón de su condición espiritual. La persona constituye el ámbito privilegiado para el encuentro con el ser y con la tradición metafísica. Entonces, una de las propuestas fundamentales es precisamente colocar como centro de reflexión, como centro del debate, de la investigación, el ser humano, la persona, el sujeto en su relación consigo mismo, el sujeto en su relación con la educación, el sujeto que es la persona humana como punto de reflexión filosófica dentro de esa concepción de una verdadera metafísica de la persona. El segundo elemento, más allá de lo metafísico, que sirve como trasfondo teórico, es la fenomenología de Karol Wojtyła, la fenomenología realista o la fenomenología en su concepción realista de Wojtyła como un método sistemático. Y aquí es algo interesante dentro del planteamiento de Karol Wojtyła, y es que él viene de una tradición aristotélico-tomista, y sin embargo, aún teniendo una formación aristotélico-tomista, él toma la fenomenología de Husserl para que sirva como método para llegar al ser humano. La persona se revela o se manifiesta a través de los actos, y Karol Wojtyła hará un recorrido fenomenológico para
estudiar la persona humana partiendo no de fundamentos metafísicos para llegar a unas conclusiones, sino al contrario, parte del concepto metafísico para deducir los actos, parte de un detallado análisis de los actos para llegar a la persona, hace una especie de círculos concéntricos para ir haciendo un análisis de la persona, de sus actos, de cómo se manifiesta, hasta llegar al punto central, que es el sujeto, lo que él denomina aquello que es irreducible. Es el estudio del acto el que revela a la persona. El acto constituye el particular momento en el cual la persona se revela. El punto de partida de Wojtyla para el estudio del ser humano es el análisis de la experiencia que resulta ser en sumo grado revelador de la persona. Interesante entonces este uso, el empleo de la fenomenología para develar, para revelar, para manifestar lo que es la persona humana. Y en el caso de la educación, este método también nos va a servir una fenomenología realista para llegar a descubrir cuál es realmente la esencia, cuál es el sujeto de la educación, la llamada educabilidad del ser humano. Y la tercera idea es el trasfondo de la investigación, además de la metafísica de la persona, que se convierte en el objeto de estudio, aunque conserva su dimensión de sujeto. Y la segunda idea sobre el método fenomenológico, nos ubicamos en la tercera y última idea, que es el humanismo, que sirve como trasfondo, como fundamento de la investigación que estamos realizando sobre los aportes del personalismo de Wojtyla para la construcción de una filosofía de la educación. Lleno de mérito, dice el poeta, más poéticamente mora el hombre sobre la tierra. La palabra humanismo es un vocablo ambiguo para el gran filósofo Jacques Maritain. Quien lo pronuncia compromete de golpe toda una metafísica. Este gran filósofo francés define el humanismo con estas palabras. El humanismo tiende esencialmente a ser al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original, haciéndolo participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia. Requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de libertad. Es desde este trasfondo humanista que nos situamos como paradigma que va a darle fundamento a la investigación sobre la relación entre el personalismo de Karol Wojtyla y la filosofía de la educación. El humanismo, repito, como trasfondo, como fundamento, como aquella idea, aquella tendencia, aquel paradigma que tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano. Como dice el poeta, somos humanos, pero eso no basta. Tenemos que llegar a serlo. Y la educación es humanizarnos. La educación tiende a hacer que el hombre sea verdaderamente humano. Sin la educación, el hombre permanecería todavía como un estado latente. La educación es el camino, o es la manera, o es la forma en que el hombre desarrolla su humanidad. Este humanismo, denominado por Jacques Maritain integral, es entonces el trasfondo para reivindicar el valor de la persona humana. Un humanismo trascendente porque es apertura hacia aquello que los griegos denominaron trascendentales del ser, como lo son el bien, la verdad y la belleza. Un humanismo opuesto al nihilismo, al pragmatismo y al relativismo ético y moral. Y con esto quiero concluir. El humanismo
que nos sirve como fundamento, como paradigma de la presente investigación sobre los aportes del personalismo boitiliano para una filosofía de la educación, este humanismo es lo opuesto al nihilismo. El nihilismo es aquella tendencia a la nada, al materialismo, al ateísmo, un humanismo opuesto al pragmatismo que todo lo mide de acuerdo al valor, las cosas no son sino que valen, y un humanismo opuesto al relativismo ético y moral tan presente en nuestra sociedad, un humanismo o un relativismo ético y moral donde cada cual se convierte en juez y cada cual trata de convertirse en la balanza o en el intérprete o en el juez de lo bueno y lo malo, e inclusive donde muchos se sitúan, como diría Nietzsche, más allá del bien y del mal. Estas son pues los elementos que constituyen la fundamentación epistemológica para una filosofía de la educación basada precisamente en esas ideas o en esos principios o en esos valores propuestos por el filósofo Karol Wojtyła. Sí, no. Ya terminé, pero le di finalizar reunión y no me... Ajá. ¿Tienes que dejar de grabar? ¿Ah? ¿Tienes que dejar de grabar? ¿Dónde? Aquí. ¿Y de grabación?